Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, viernes 17 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 47 y este devocional se titula Bendiciones al estilo Dios. Bendiciones al estilo Dios. Dios bendice de una manera particular, en abundancia. Dios es un Dios que bendice sin medida. Su amor es sin medida. El amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Las bendiciones de Dios son más grandes de lo que podemos imaginar. Y estamos llegando ya hacia el final de esta serie de devocionales basada en la vida de Jacob. Hemos estudiado la vida de Jacob desde antes de nacer. Hemos estudiado su familia, sus padres, hemos estudiado la propia vida de Jacob, todas las cosas por las que pasó, cómo Dios lo transformó y luego cómo Dios lo bendijo, le dio promesas y luego vimos también la historia de sus hijos y sus esposas y cómo era una familia imperfecta, una familia disfuncional, una familia con problemas, con pleitos, pero también vimos el perdón y la restauración que Dios trajo a su familia y vimos todas las cosas que pasaron después con sus hijos que fueron finalmente hasta Egipto y Dios les salvó la vida. Y ahora estamos llegando al final de la vida de Jacob, cuando ya es un anciano y él sabe que pronto va a morir y cómo se empieza a despedir de sus hijos y de sus nietos y cómo comienza a bendecirlos con la misma bendición que él había recibido de parte de Dios. El día de hoy vamos a ver estas bendiciones al estilo Dios. Vamos a leer Génesis 48 del 8 al 21, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor incondicional, por tu gracia maravillosa, por tus bendiciones que derramas sobre nosotros, que no merecemos, Señor. Es gracia sobre gracia. Y te pedimos que el día de hoy, Señor, entendamos estas bendiciones y recibamos tu bendición. Señor, que tú derramas a tu estilo en abundancia. Permítenos recibirlas en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Génesis 48, del 8 al 21. Dice así la palabra de Dios. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó. Recuerden que Israel es Jacob. Tiene estos dos nombres y la Biblia se refiere a él con ambos nombres, tanto Jacob como Israel. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, respondió José a su padre. Entonces Israel dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel era ya muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro a tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera, Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó, puso a su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquem, tierra que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y hay mucho que leer aquí, mis amados hermanos. Es un encuentro entre padre e hijo.
Recuerden ustedes, ya estudiamos este reencuentro. Jacob pensaba que su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto. Dios lo había bendecido mucho en la tierra de Egipto y Dios había usado a José para salvar a Egipto y a muchos otros pueblos. Y finalmente se reencuentran y se funden en un abrazo, y nos lo dijo ya la palabra de Dios. Y aquí los vemos que se han reencontrado. Jacob es ya viejo y José va a visitarlo y le presenta a sus hijos. Y Jacob le dice, mira hijo, yo había perdido la esperanza de volver a verte y ahora no solo te volví a ver a ti, vi también a tus hijos. Así es Dios, mis queridos hermanos, así es Dios. A veces perdemos la esperanza porque a veces las bendiciones de Dios tardan más de lo que pensamos, pero Dios nunca tarda. Tardan más de lo que queremos, pero Dios siempre llega a tiempo. Y Dios nos bendice no solamente con lo que queríamos, sino con más abundancia de lo que siquiera imaginábamos. Jacob pensó que su hijo estaba muerto y que ya no lo iba a volver a ver. Y no solo lo volvió a ver a él, sino también a sus hijos. Y es hermoso. Y se nos cuenta aquí la Biblia en una escena medio curiosa, ¿no? Donde se nos cuenta que Jacob ve a los hijos de José, a Efraín y Manasés, y ya nos había dicho la Biblia que le dice a José que los va a tomar como sus propios hijos y los sienta en sus rodillas. Y luego los va a bendecir. Y aquí hay una escena muy interesante, y es interesante por varias razones. Primero porque nos dice que Jacob ya no podía ver bien. Ya era viejo, ya no veía bien, como su abuelo, ¿se acuerdan? Isaac, que tampoco veía bien. Y también bendijo a Jacob y a Esaú cuando no podía ver bien. En aquella ocasión con engaños, pero en esta ocasión voluntariamente. Jacob ha aprendido de Dios. Jacob ha aprendido cómo bendice Dios. Y él voluntariamente, no con engaños, aunque ya no podía ver, digamos que su corazón sí podía ver y podía ver las promesas de Dios. Y resulta que le traen a los dos hijos y José pone al hijo mayor en la mano derecha del abuelo y al hijo menor en la mano izquierda. Esto era una tradición, se bendecía con la mano derecha. Digamos que la mano derecha es la mano más fuerte y la bendición más grande iba a ser dada con la mano derecha. Era un simbolismo cultural de aquella época. Y José pone a sus hijos al lado derecho del abuelo, al mayor, y al lado izquierdo del abuelo al menor, para que el mayor reciba la mayor bendición. Pero Jacob, el abuelo, Israel, cruza sus manos para bendecir con su mano fuerte al hijo menor. ¿Por qué hace esto, mis amados hermanos? Es un símbolo de cómo bendice Dios. Dios no bendice según los patrones humanos. Dios no bendice según la cultura. En aquella cultura el hijo mayor recibía la mayor bendición. Y miren, no es que Dios ame más a los hijos menores, no, sino que Dios da un mensaje de que Él no se amolda a patrones culturales. Él no se amolda a lo que dice la sociedad. Y Él ve con particular amor y bendición a los que la sociedad considera menores. En esta sociedad de pronto se considera menores a los extranjeros, a los inmigrantes, a los indocumentados, a los que tienen un cierto color de piel, a los que tienen un cierto estatus económico. En este mundo se mira para abajo a veces a las mujeres, a veces a los niños, a veces a los ancianos, a veces a los que son de un cierto país o de un cierto estatus social. Pero Dios no, mi amado hermano. Dios no hace acepción de personas, Dios no discrimina. Y por eso en la Biblia vemos a menudo que Dios bendice con particular énfasis a los que este mundo discrimina. Y es lo que está haciendo aquí. Jacob ha aprendido las bendiciones al estilo Dios. Jacob mismo había sido el menor y Dios le había dado la bendición especial. Y ahora Jacob entiende cómo bendice Dios y le da la bendición más grande al menor de los hijos de José. Y José se enoja, le dice, no papá, espérate, el menor está al revés, tú estás aquí cambiado. Y Jacob le dice, ya sé hijo, ya sé, pero es que así es como Dios bendice. Y efectivamente, vamos a ver que los hijos de José, Efraín y Manasés, ambos van a ser dos tribus muy importantes, pero la tribu de Efraín va a ser más grande, a tal grado que a todo el pueblo de Israel a veces se le llama el pueblo de Efraín, en honor a la tribu más grande del reino del norte, que va a ser la tribu de Efraín. Y me encanta la bendición. Yo quisiera que tomemos esta bendición para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias. Mira cómo dice esta bendición. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes
que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Y efectivamente se cumple esta promesa porque este Dios que bendijo a Jacob va a ser recordado como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y me hace recordar un texto de Hebreos donde dice que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Dios se identifica con nosotros, mis queridos hermanos. ¡Qué Dios tan lleno de gracia! Déjenme darles tres enseñanzas, mis amados, para terminar este devocional. Número 1, con Dios siempre hay esperanza. Mi amado hermano, con Dios siempre hay esperanza. Con Dios siempre hay nuevas oportunidades. Con Dios no todo está perdido. Jacob pensaba que su hijo José estaba muerto, pero Dios le va a enseñar que con él siempre hay sorpresas. A lo mejor hay algo que está muerto en tu vida, mis queridos hermanos. A lo mejor hay algo que sientes que ya no hay esperanza. Pero con Dios, como dice el dicho, el último minuto también tiene 60 segundos. Y al final de su vida le da una bendición, una sorpresa a Jacob tan grande. Como que su hijo que él pensaba muerto no estaba muerto. Y no solo vio a su hijo, sino hasta a sus nietos. Número 2, con Dios no hay barreras humanas. Este mundo, esta sociedad en la que ustedes y yo vivimos, nos pone barreras. No puedes hacer esto porque eres mujer. No puedes hacer esto porque eres extranjera. No puedes hacer lo otro porque eres indocumentado. No puedes hacer esto. O el mundo te mira para abajo porque eres pobre, o porque estás alto, o porque estás chaparro, o porque tienes cierto color de piel, o porque según el mundo no cumples con los patrones físicos de belleza o de altura, o yo qué sé, o a lo mejor las credenciales académicas, y el mundo discrimina y mira para abajo a las personas por unas cosas o por otras. En Dios no, mi amado hermano, con Dios no hay barreras. Dios bendice y Dios escoge al que Él quiere. Así es que, mi hermano, si el mundo te ha dicho que no puedes, que no sirves, que no vales, para Dios vales, sirves y puedes, y Dios te escoge, y Dios te usa y Dios te bendice. Recibe esta bendición de Dios, mi amado hermano, que el mundo te ha negado quizá. Dios no te la niega, Dios te la da, porque así bendice Dios. Y tercera enseñanza, con Dios hay bendición en abundancia. Cuando Dios bendice, bendice en serio. Dios bendice con su cuchara, y su cuchara es más grande que la de cualquiera. Las bendiciones de Dios son bendiciones en abundancia, y así le pasó a Jacob. Él pensaba que ya no iba a recibir más bendición o sorpresas, y Dios lo sorprende con una bendición en abundancia. Sus hijos, su hijo José, que él pensaba muerto, va a ver a sus 2 hijos. Digamos que José, que él pensaba muerto, finalmente valió por 2. No solo estaba vivo, sino que estaba bien vivo, porque vio a sus 2 hijos, y esos 2 hijos se convirtieron en 2 tribus. José no va a recibir una parte de la herencia, va a recibir 2 partes de la herencia, porque sus 2 hijos van a heredar la herencia de Jacob y se van a convertir en 2 de las tribus de Israel. Así bendice Dios, mi querido hermano, recibe la bendición de Dios, porque con Dios siempre hay esperanza. Con Dios no hay barreras humanas, y con Dios hay bendición en abundancia. Dios no ha terminado de escribir tu historia, mi amado hermano. Siempre hay bendiciones, siempre hay más bendiciones. Si crees que hay cosas que están perdidas, la esperanza nunca está perdida con Dios. Siempre hay nuevas oportunidades. Él no ha terminado de escribir tu historia. Recibe sus bendiciones a su estilo, al estilo Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos recibir tus bendiciones en abundancia. En el santo nombre de Cristo Jesús las recibimos. Amén. Amén, queridos hermanos. Pido que Dios les bendiga mucho en este día. Espero encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.